Muy buenas tardes, queridos alumnos de la UTIP. Hoy estaremos con la unidad número 4, que es nuestro tema de hoy es el LAN. Ya hablamos sobre este tipo de redes, que es el red de área local. Es una sigla en inglés, sería Local Area Network. ¿Cuál es el objetivo de LAN? Compartir recursos. ¿Qué es lo que va a compartir según nos dice acá? Archivos, o sea que nosotros podemos compartir archivos a través de estas redes, impresoras y unidades de almacenamiento, tales como disco duro o otro tipo de unidad de almacenamiento. Transferir información entre ordenadores. Tanto podemos usar el email o otro tipo de correo para poder compartir información. Siguiendo con el tema, ¿qué sería una red de área local? ¿Cuál sería su alcance? Conecta ordenadores localizados en la misma oficina, departamento o edificio. Como en este concepto ya dice todo, que el alcance tiene que ser algo, tiene que estar en un mismo recinto para que pueda ser una red LAN. Tiene un alcance de 100 metros cuadrados para que pueda ser una red LAN. Pasando esos límites ya es otro tipo de redes que vamos a estar estudiando también en este curso. ¿Cuál es la conexión? Suele ser mediante cable, también inalámbrica. Normalmente se utiliza más el cableado por la, por la velocidad de transmisión de datos. Es más rápido, es mucho más rápido transmitir los datos a través de los cableados. Porque el Wi-Fi, por ejemplo, cuando estamos en un edificio, ponerle que estamos en un edificio en 2-3 pisos, queremos cubrir 2-3 pisos y ahí cuando hay paredes ya hay pérdida de señal. Redes privadas, los medios de conexión de línea utilizados son propiedad de la empresa. Así como dice acá, son propiedad privada de una empresa, no son propiedad de varias empresas, o sea que solamente le pertenece a una empresa cuando es LAN. Tenemos un ejemplo acá, aula, oficina, hogar. Redes cliente-servidor. ¿Qué significa cliente y qué significa servidor? Servidor, así como su nombre lo indica, le sirve la transmisión de datos a los clientes. Pero ¿qué es servidor? Servidor sería una computadora de gran capacidad donde está almacenado todos los archivos, todas las informaciones y todo lo que sería la base de datos si utilizamos un sistema. Y el cliente son las estaciones de trabajo, que sería la computadora que va a estar conectada a los servidores, la cual va a ser operada por un usuario, que sería una persona o otro tipo de máquina, dependiendo del caso. Red de punto a punto. Punto a punto significa que yo voy a conectar directamente de computador entre computador. No va a tener algo intermediario, ningún intermediario. Ya estuvimos hablando sobre ese tema también. El cliente dice que es una máquina que va a estar conectado al servidor. El servidor dice que es un árbitro juez. Entonces es una computadora de gran potencia y capacidad que actúa de árbitro y juez de la red. ¿Por qué dice árbitro y juez? Porque él es lo que va a indicar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se puede hacer. Controla su integridad y distribuye el acceso a los recursos y los datos. En la red de punto a punto ningún ordenador está por encima de otro, o sea que cada ordenador es un cliente y también un servidor. No hay una jerarquía así como el cliente-servidor. Componente de una red local
estaciones de trabajo, que serían los clientes, para, para sintetizar un poco, serían las computadoras, que va a estar conectado en la red. Servidores opcional, si por ejemplo, servidores, ¿por qué dice opcional? Porque hay varios tipos de servidores y yo tengo que buscar una red que me va a servir. Por ejemplo, si voy a usar base de datos o sistema, en realidad en sistema tengo que tener una base de datos y tengo que tener un servidor de base de datos. Tarjeta de red. La tarjeta de red normalmente ya viene incorporada por la PC o por la notebook, pero podemos también incorporarle por A o B motivo. Por ejemplo, se averió nuestra tarjeta de red principal, entonces podemos conectarnos otra tarjeta de red. Tiene un NIC. ¿Qué significa NIC? NIC es como la cédula de la tarjeta de red. Es un identificador de cada tarjeta de red que no se puede repetir en el mundo. O sea que solamente el número que tengo en mi computadora, el número NIC que tengo por mi tarjeta de red, es único en el mundo. Cableado medio de transmisión inalámbrico, puede ser por antena. Dispositivos distribuidores, ya habríamos hablado sobre el hub, router, switch, perdón. Sistema operativo de red, necesitamos siempre un sistema operativo de red, que sería Windows Server o Linux Server. Recursos compartidos, impresora, puede ser archivos y aplicaciones también. Y entre también el sistema informático en ese. Estaciones de trabajo son los ordenadores utilizados por los usuarios conectados a la red. Así como le dije, la computadora que vamos a usar son las estaciones de trabajo. Y los servidores puede ser dedicado y no dedicado. Dedicado solo realizan tareas de red y no puede utilizarse como un puesto normal de cliente. O sea que yo tengo un servidor y solamente sirve como servidor. No puedo utilizar para otro fin. Y no dedicado, por ejemplo, yo puedo tener mi máquina como un servidor y también puedo usar como una PC. Eso sería el servidor no dedicado. Acá vemos en la imagen algunos de los tipos de la tarjeta que actualmente podemos tener. También existe otro ahora que, como se va actualizando los tipos de tarjeta, hay más chiquititos que viene ahora. Pero los más utilizados son estos, que sería también conocida como NIC, Network Interface Card, o sea que tarjeta de red, interfaz de red. Se instala dentro del ordenador y son las que hacen posible la conexión de la PC. Traduce la información que circula por cable, onda de la red al lenguaje que entiende el ordenador y viceversa. Como ustedes ven, acá vemos algunas tarjetas que van a estar conectadas por nuestra computadora y es lo que hace posible que se comuniquen la computadora con el servidor o con cualquier otro dispositivo. Cableado. Conecta cada una de las tarjetas de red NIC los ordenadores que componen normalmente a través del concentrador hub, constituyendo los canales de comunicación de red. Según los cables de red, la velocidad de transmisión que se desea y alcance geográfico queremos conseguir que se emplean varios tipos de cables. O sea que dependiendo de la velocidad que yo quiero tener y dependiendo también de qué tipo de red tengo mi cableado. Por ejemplo, coaxial. Antes se utilizaba mucho este tipo de cableado, que sería, la vez pasada estuvimos hablando sobre el cableado y sería el famoso TV cable, el cable del famoso TV cable. Entonces, ese sería un cable coaxial. Y la fibra óptica es una fibra de vidrio que conduce bien rápido la información, por eso se utiliza mucho en la red de WAN, que vamos a ver en la siguiente unidad. La red de WAN que viene de afuera
Adentro se utiliza el par trenzado, que es el cable azul normalmente, aunque existe otro color de cable también, pero el azul es el que más se utiliza. ¿Por qué dice el par trenzado? Porque viene en pares los colores y viene trenzado, por eso tiene 8 cables, pero en realidad 4 par, que son trenzados, que tiene que tener un orden de color de acuerdo a la estandarización. Después tenemos los dispositivos distribuidores. Encontramos primero el hub. El hub es un aparato que tiene 8 conexiones, o sea que es para 8 computadoras. Si yo voy a tener una conexión pequeña, utilizo el hub, pero si quiero tener una conexión LAN mucho más grande, entonces optaría por SWIP. El SWIP, por ejemplo, tiene de 16 canales para 32 y también circula más rápido las señales porque es un concentrador, un, un conmutador que es mucho más rápido que el concentrador. Y el router, como todos sabemos, se encarga de repartirnos internet o otro tipo de transmisión para que podamos tener acceso por red inalámbrica o medio de onda, que sería el Wi-Fi. Acá vemos algunos sistemas operativos, por ejemplo el Windows XP, Windows Vista, Linux, Windows NT, y después tenemos otro tipo de servidores que son Windows Server. Linux, por ejemplo, tiene 107, Rocky 8, que son los actuales, 108. Hay muchísimos tipos de... que en Red 2 creo que se va a ver estos tipos de sistema operativo, se tiene que instalar. Después los recursos que podemos compartir son, tenemos hardware y software también. Dentro del hardware tenemos la impresora, escáner. Estos son los recursos que podemos compartir. O sea, ¿qué significa compartir? Yo puedo tener una impresora y puedo acceder varias máquinas a esa impresora. Puedo enviar su impresión a esa impresora. La misma cosa con el escáner. Yo puedo escanear. Yo puedo tener en una oficina un solo escáner para 10 máquinas, por ejemplo. Va a funcionar perfectamente en red. Unidad de almacenamiento, por ejemplo. Puedo tener mi servidor de archivo o un disco duro en redes y puedo almacenar información. Los CD, modem. Y dentro del software tenemos los archivos y carpetas y programas de aplicaciones. Por ejemplo, los sistemas informáticos también se puede compartir en redes. Tipología de tipo estrella. Nosotros estuvimos hablando mucho sobre la topología de tipo estrella. Esto, por ejemplo, son los de tipo estrella. Viene el internet al router. El router es la que se encarga de distribuir el internet al hub. El hub es el que reparte, o si tenemos SWIP, el SWIP es el que reparte otra vez, el que administra las redes. ¿Cómo configurar? Entramos en redes y damos clic derecho sobre la conexión que nos parece y nos vamos en propiedades. Y después nos vamos en IPv4, propiedades nuevamente. Y si queremos usar una IP fija, le ponemos una IP fija ahí, donde están los numeritos, son la IP. O podemos decirle que queremos obtener el IP automáticamente. Podemos compartir recursos, información también, clic derecho sobre los elementos que queremos compartir. Por ejemplo, una impresora, clic derecho y le damos compartir. Y le ponemos que queremos compartir y que permitir que la red pueda conectar en archivos. Esta parte, por ejemplo, nosotros tendríamos que, solamente para entender más, tendríamos que hacer una clase presencial para poder ir entendiendo. Es todo por hoy. Espero que
que les sirva como información. Muy buenas tardes.